También mencionas los disruptores endocrinos. Efectivamente. Esto también está generando, yo creo, mucha polémica porque hay más hipotiroidismo que hipertiroidismo. La hormona tiroidea es, explicado pronto y mal, para que la gente, es la hormona que te puede hacer engordar o mencionado adelgazar. ahora la keto y la dieta hipocalórica. ¿Confías en ellas como tratamiento a la obesidad? Sinceramente, yo las he ¿Puede puesto. una saber que tengo una alteración hormonal? La resistencia a la insulina es una cosa que implica que la insulina funciona peor. Cuando la insulina funciona peor, el cuerpo detecta que no ha acabado de hacer bien su acción. No es que lo detecte la resistencia, sino detecta que no ha hecho bien su acción, que todavía la glucosa está elevada. Entonces, 7 factores clave alteran las hormonas. sí. ¿Cuáles son? Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas al podcast de comiendoconmaria.com, el podcast donde hablamos de alimentación y nutrición basándonos en la ciencia, donde te explico de forma fácil y sencilla cómo comer sano, pero sobre todo cómo crear un estilo de vida saludable para que con ello ganes salud. Bienvenidos y empezamos. Hoy estoy muy contenta y emocionada de estar con el doctor Joaquín Puerma. Bienvenido, Joaquín. Muchas gracias por invitarme aquí a hablar con tu audiencia y tu espacio. A ti por venir. Él es médico endocrino, autor de Tus hormonas importan, un libro que os recomiendo porque os va a ayudar a entender todo el sistema endocrino, cómo funcionan nuestras hormonas, además con un vocabulario que me ha parecido maravilloso para que todo el mundo pueda entender qué le pasa a nuestro cuerpo cuando las hormonas se revolucionan. Es un libro que yo he hecho para divulgación general, para que la gente me pueda entender, no para demostrar lo listo que puedo llegar a ser, que tampoco llego a mucho, pero simplemente para que la gente me entienda, para que gente, madre, abuela o gente que yo conozca, pues lo puedan entender y en ellos he pensado al crear el libro. Genial. Entonces vamos a estar hablando sobre pues todas las hormonas y en concreto el hipotiroidismo y la obesidad. Entonces vamos a empezar, si te parece, por describir un poquito qué hace un endocrino, qué estudia la endocrinología. La endocrinología es una especialidad dentro de lo que es la medicina que se encarga de estudiar las hormonas y los órganos que producen hormonas, que son las glándulas endocrinas. Ve esas alteraciones tanto a nivel de función, más alta, más baja, y a nivel de alteraciones que puedan tener esos mismos órganos, como por ejemplo nódulos en el tiroides. Aparte, dentro de lo que es los conocimientos de medicina y limitado y diferente, aunque la gente piense que no y piensa mal, de un nutricionista, también conoce algo de nutrición clínica. Pero la nutrición clínica conoce un endocrino para hacer bien esa diferencia. Es más bien la nutrición cuando el sistema digestivo no funciona del todo bien, cuando necesitamos un aporte extra que no es de alimentos naturales o que es un aporte extra que se tiene que saltar un poco lo que es el sistema digestivo, por ejemplo, nutriciones parenterales. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería un poco el margen de actuación del endocrino? O sea, ¿cuándo tengo que ir al endocrino? Para diferenciar bien, porque me gusta que haga esta diferenciación porque mucha gente, ¿no? Va al endocrino por la dieta. Sí. Y es como, no, diferenciemos el endocrino del nutricionista porque, aunque como tú dices, ¿no? El endocrino puede tener más esa figura en nutrición enteral, parenteral, podríamos decir. Eso. El nutricionista es el que hace la dieta. Entonces, claro. ¿Cuándo vamos al endocrino y cuándo vamos al nutricionista? Muchas veces, cuando sobre todo en consultas privadas y todo eso, los pacientes vienen al endocrino a que les pongamos la dieta, en parte no están haciendo un buen uso de los recursos sanitarios y luego también nos ponen un poco en un compromiso, ¿no? Porque vienen a nosotros y nos piden cosas que nosotros no podemos dar del todo bien. Nos obliga a o dar recomendaciones generales o hacer cualquier cosa que a lo mejor no es del todo óptima. Ir al endocrino tiene que ser cuando se sospecha una patología médica relacionada con el mundo de las hormonas, tanto hormonas de todo tipo, tanto hormonas femeninas como hormonas ginecológicas, como hormonas tiroideas o alguna alteración hormonal, como síndrome ovario poliquístico, endometriosis también, o no saber exactamente por qué se pierde peso. Ahí el endocrino es cuando puede hacer el estudio. Pero ir directamente al endocrino a pedir esa dieta, eso nos pone en una situación de tentación de intrusismo que intentamos solucionar de lo mejor posible. Bien, porque bueno, nosotras, ¿no? Que estamos al pie del cañón con todas esas personas que intentan perder peso y no lo consiguen y vienen derivadas a lo mejor del endocrino. No siempre el endocrino hace una derivación inicial, sino que prueba sus métodos de, como yo digo, dietas de cajón y desgraciadamente pues el paciente ya llega con esa frustración porque obvio el problema no es él, sino la dieta. Pero me gusta que tú tengas la filosofía de la derivación y que cada uno se ocupe de sus tareas. Hay tareas específicas de cada uno y cada uno va a brillar en su zona y eso al final no va a repercutir en que uno sea mejor y otro sea peor, sino va a repercutir en que el paciente esté mejor. Pues entrando, ¿no?, en todo lo que son las hormonas, ¿cómo funciona nuestro sistema hormonal y cuáles podríamos decir que son
las hormonas principales de nuestro organismo? Que entiendo que hay un montón. Hay un montón. Las hormonas tenemos que pensar que es un mensajero químico, de la misma manera que los nervios son unos mensajeros eléctricos que van del sistema nervioso central hacia los nervios, hacia la zona donde inervan. Pues las hormonas son un mensajero químico que va a través de la sangre. Se secretan de las glándulas endocrinas y van hacia todos lados, hacia donde haya receptores. Hay veces que hay algunas hormonas que tienen receptores en todos lados, como las hormonas tiroideas, y hay otros receptores que tienen hay otras hormonas que tienen receptores como más específicos. Funcionan con un sistema muy complejo de regulación. Muchas veces cuando el cuerpo nota que tiene exceso de alguna hormona porque lo secretamos de más o porque nos lo metemos por boca excesivamente, el cuerpo naturalmente va a bajar o va a intentar bajar esa secreción de hormona natural que tiene. Casi todo el cuerpo y la salud va a tender al equilibrio, va a tender a la homeostasis y va a intentar que no haya un exceso de hormona. Cuando hay un exceso o un déficit de esa hormona, pues es cuando aparecen los problemas. Y luego pues las hormonas funcionan metiéndose al receptor y desencadenando su acción. Es un mensajero. No hacen así ni la función, sino que desencadenan esa función. Y hormonas que son más comunes, como por ejemplo la más conocida, la hormona tiroidea, que es la que controla el metabolismo, la energía, cómo de rápido va el cuerpo, el corazón, los pulmones, todo. Luego las hormonas sexuales, como pueden ser los estrógenos, progestágenos, más típicas de la mujer, y luego más típicos de los hombres, la testosterona, ¿vale? Aunque todos podemos tener de todos tipos de hormonas, lo único que pasa es que en diferentes equilibrios. Unos tenemos más de otros y otros tal, porque somos personas diferentes, somos racos diferentes. Luego otras hormonas, como por ejemplo el cortisol, que nos ayuda a estar vivos, nos ayuda a afrontar las situaciones de estrés y también nos ayuda a mantenernos con vida y a mantener bien tensiones y mantener bien el azúcar. Más hormonas como por ejemplo la hormona del crecimiento, que nos ayuda tanto a regenerar tejidos como cuando somos adolescentes o niños, crecer, y también pues, es bastante interesante. Luego también la hormona que nos controla el azúcar, como la insulina y el glucagón. Y esas son más o menos las más frecuentes. Sí. ¿Y cómo puede uno saber que tenga una alteración hormonal? Pues es una pregunta muy difícil y sinceramente, como son las hormonas son tan ubicuas, que pueden tener tantas acciones y todo eso, para salir de dudas del todo, lo que hay que hacer es una analítica. O sea, sí que es verdad que hay algunas sospechas súper grandes, ¿no? Si se te pone cara de Carlos V o de Dueñas, aquí estoy en Barcelona, de Roberto Dueñas, con la cara que tenía Roberto Dueñas, pues Roberto Dueñas era uno de los casos que nosotros decimos de acromegalia, de gigantismo. La cara que tenía, esa mandíbula súper grande, esas manos grandes, esa piel que tenía, ese tamaño que tenía, pues era un paciente muy típico de gigantismo o de algo de gigantismo, de exceso de hormona de crecimiento. Pues eso ahí es un caso súper claro. Pero desafortunadamente, y bueno, afortunadamente para los médicos y afortunadamente para las personas, la clínica no es siempre tan clara. Hace falta pues hilar bastante fino y al final, para salir de dudas, para diferenciar es algo social o algo emocional o algo de otra causa, hay que ir a la analítica. Hay que ir a la analítica de sangre, que es sacada en determinados momentos y en determinadas circunstancias, con determinados valores que nos hagan saber si hay una alteración hormonal. Vale, pero me imagino que en función de los síntomas sospecharemos de una hormona u otra. Sí, por ejemplo, si estamos más cansados, podemos sospechar de déficit de hormona tiroidea o de déficit de cortisol. Si estamos más acelerados, podemos sospechar de lo contrario, que podemos sospechar que tenemos un exceso de hormona tiroidea. Luego, respecto a las hormonas sexuales, en el caso de las mujeres es muy, muy, muy evidente, porque dejáis de tener ciclo y dejáis de tener ciclos menstruales, incluso aunque no esté cercana a la menopausia, de repente dejáis de tener ciclo. Entonces, es un marcador muy bueno de que algo pasa malo. Para los hombres es un poco al contrario, y entre los tabús que hay, entre que la gente no habla, pues mejor la disminución de la libido, puede ser un marcador muy interesante para ver esa bajada de testosterona. Y luego también las erecciones matutinas. También es otra cosa. La ausencia de es un marcador muy bueno. Incluso se relaciona mucho con los niveles de testosterona. Incluso hay tablas de eso. Sí. Las erecciones matutinas es interesante. Está todo estudiadísimo. Sí. Aquí en el libro mencionas que hay 7 factores clave, ¿no? Que nos alteran las hormonas. Sí. ¿Cuáles son? Pues son, por ejemplo, no me lo sé ya de memoria, el sedentarismo, el no movernos, el tener una mala composición corporal, el tener falta de musculatura, la mala alimentación, el no alimentarnos y no nutrirnos bien, tanto en exceso, que puede provocarnos una mala composición corporal, que eso también empeora nuestro estado hormonal,
como el déficit. Eso también es una cosa negativa, porque el déficit hace que tengamos menos secreción de hormonas, y luego también el déficit puede ser un estrés, y el cuerpo interpreta que cierto tipo de hormonas no deben de ser secretadas porque no es interesante. Por ejemplo, la del ciclo menstrual femenino. Más cosas, la genética. La genética es uno de los factores que yo he puesto ahí, pero también para poner un punto de realismo, porque las cartas las que nacemos son las que son, y sobre esas cartas intentamos mejorar, pero también hay que ser consciente que uno tiene unas cartas, que uno tiene cierto componente genético, cierto componente metabólico ya desde el inicio, y sobre eso tenemos que jugar. No hay que decir que no hay que hacer nada, pero también hay que ser sincero que hay un factor ahí muy importante. Luego, por ejemplo, el no contacto con la naturaleza, ese también es otro factor muy interesante que cada vez se está viendo más. Quiero irme de hippie, de holístico y tal, pero sí que es verdad que el contacto con la naturaleza, el olor de la naturaleza, los sonidos de la naturaleza, tanto per se eso, como per se el tener el tiempo para estar en la naturaleza es muy positivo para la salud, ¿vale? Muchas cosas positivas para la salud que a veces son como derivadas de tener tiempo para cuidarte, tener tiempo para eso, que acaba siendo súper importante. Pero luego también había un estudio súper interesante que era el olor de los pinos y de los abetos mejoraba el sistema nervioso inmunitario, o reducía un poco el cortisol, o sea que bajaba mucho. Y luego hay una anécdota súper chula, el gobierno de Japón que hacía caminos por los bosques sagrados, en la tradición shintoísta japonesa, hacía caminos por los bosques sagrados y la gente veía como que las tensiones les iba bajando. En un estudio que hicieron con los guías y todo eso, que también es súper interesante. Y solo todo eso por estar en contacto con la naturaleza. Estar en contacto con la naturaleza, no utilizando técnicas así, no utilizando conocimientos así demasiado holísticos hippie, pero sí que es verdad que el contacto con la naturaleza ayuda mucho y nos une mucho a lo que nosotros somos. Como que relaja, en verdad. Sí, es una cosa que a lo mejor puede no estar muy científicamente probado, pero sí que es verdad que la gente cuando lo hace, lo acaba disfrutando y lo acaba viendo y acabas, eso, lo acaba notando. Sí. El estrés, supongo que también, ¿no? Porque, claro, sí, el hecho en sí de... ¿Quién no tiene estrés? Claro. Y otras cosas relacionadas con el estrés, en la naturaleza, por ejemplo, vemos que no hay depredadores o que no hay tal, y eso, el hecho en sí de que no veamos depredadores, no veamos nada negativo contra nosotros, bajaba mucho los niveles de estrés. O sea, porque, por ejemplo, en la jungla, en la ciudad, en un atasco, nosotros pensamos que podemos llegar a tener depredadores o podemos llegar a tener amenazas, y eso nos sube un poco el estrés, sobre todo tanto el estrés del atasco como el hecho en sí de no visualizar bien las cosas, no tener la vista en verde, de decir, hostia, aquí no hay nada malo tal que nos pueda hacer daño. Bueno. También mencionas los disruptores endocrinos. Efectivamente. Esto también está generando, yo creo, mucha polémica. A mí me llama mucho la atención porque la gente como de repente se preocupa un montón por los disruptores endocrinos, pero es sedentaria. Y yo digo, no te preocupes por los disruptores endocrinos cuando ni siquiera te están moviendo ni 7.000 pasos al día, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo podemos definir los disruptores endocrinos y cuán dañinos son? Vale, eso lo has definido súper bien y un poco entroncando lo que es la filosofía que tengo yo también de cuidado. Los disruptores endocrinos son sustancias que interfieren con el sistema endocrino, por su propio nombre, haciendo que, alterando la función de las hormonas, bloqueando la función de las hormonas, haciendo que no funcionen, haciendo que no se secreten, o incluso modificando o haciendo que hagan otra función. También pueden tener efectos sobre la fertilidad, sobre muchos órganos, pero nos vamos a centrar en las hormonas. Y lo que tú has dicho entronca mucho con lo que yo pienso, porque el cuidado o la evitación de los disruptores endocrinos, o reducción más bien de los disruptores endocrinos, tiene que ser como la cúspide del autocuidado o de la salud, porque es una cosa que sí, que puede ser importante y todo eso, pero que puede tener un impacto mucho más mínimo, mucho más pequeño en comparación con una buena alimentación, un buen descanso y un buen ejercicio. Sobre los disruptores endocrinos se habla mucho porque es el tema shiny. Yo lo que digo, el tema brillante, ¿no? Cada X tiempo en la nutrición pues van apareciendo los temas brillantes, como por ejemplo el control de la glucosa, la inflamación, la microbiota. Que no quiero decir que no sean importantes o que sean falsos o que sean humo, pero sí que es verdad que son temas que se ponen muy de moda, que la gente ve que mueve mucho en redes sociales o que la gente mueve mucho el interés, y los creadores de contenido y todas las personas y los periodistas, los medios de comunicación, pues nos movemos por incentivos, y si hay un tema que mueve clics o que mueve interacción o mueve atención, vamos a hablar de él, o vamos a hablar de él simplemente porque he visto que más gente habla de él. Y respecto a una filosofía buena de control de los disruptores endocrinos, yo lo que intento hacer son pequeñas cosas que no nos generen mucha pérdida de tiempo y mucha pérdida de dinero, porque si queremos eliminar del todo los disruptores endocrinos, primero que yo creo que es casi una misión imposible, y luego otra que te tendrías que vivir casi en una cueva o perder todas las comodidades del siglo XXI, por ejemplo. Calentar los vasitos de arroz del microondas sin el plástico el plástico que lo recubre, poner los alimentos en envases de vidrio,
Comer alimentos que sean locales, de zona y sin tantos disruptores, sin tantos pesticidas y todo eso que son disruptores endocrinos. Airear bien la casa, poner una rumba que te quite el polvo, o limpiar el polvo. Ese tipo de cosas son zonas donde se acumulan disruptores endocrinos que no te quitan del todo mucho tiempo, pero sí que puedes notar una mejoría. Qué interesante. Vale, entonces, ¿cómo regulo mis hormonas? Entiendo que cuando hay una enfermedad necesito una medicación, ¿no? Pero ¿habrá ligeras alteraciones que se puedan modificar a lo mejor a través del estilo de vida? Sí, depende un poco de qué tipo de alteración sea, pero en general, para tener un buen equilibrio hormonal, el equilibrio hormonal, como muchas cosas de la vida, es un reflejo de una buena salud, o de unos buenos hábitos, o de una buena vida. Todo acaba siendo un reflejo. Entonces, lo que habría que hacer es una buena composición corporal, ya que tanto el músculo como la grasa, como la piel, son órganos endocrinos y son muy importantes. Entonces, una buena composición corporal, sin mucha ni poca grasa, va a ser muy interesante para tener un buen equilibrio hormonal. Si tenemos un exceso de grasa, los hombres vamos a tener un exceso de estrógeno y las mujeres van a tener un exceso de andrógenos, porque en la grasa hay una enzima que es la aromatasa que hace el camino bidireccional de un lado para otro y puede provocar problemas porque a las mujeres no les suele interesar mucho tener muchos andrógenos y a los hombres no les suele interesar mucho tener muchos estrógenos. Luego, en el caso contrario de bajada de grasa corporal, pues produce el efecto contrario, ya que la grasa ayuda a generar esas hormonas sexuales, haciendo que las personas que tengan un porcentaje de grasa corporal muy bajito, pues tengan niveles de hormonas sexuales muy bajitas con todos los problemas que eso conlleva. El buen músculo lo que nos va a ayudar a regular bien la insulina, nos va a ayudar a regular bien la sensibilidad a la insulina porque es uno de los músculos que más sensibilizantes son. El ejercicio ayuda mucho a regularizar la glucosa, lo podemos ver en las personas que se ponen parche de glucómetro o directamente en personas que tienen diabetes tipo 1, cómo va cambiando tan rápido. Y lo vemos más marcado, pero las personas sin diabetes pues también lo vemos, aunque un poquito menos marcado. Eso sería importante. Y luego un buen correcto estrés, un buen correcto descanso y un manejo bien del estrés, que lía un poco las palabras, nos va a ayudar mucho a manejar bien nuestros hormonas. Por ejemplo, un mal descanso va a aumentar nuestros niveles de cortisol, un exceso de estrés va a aumentar nuestros niveles de cortisol y ese exceso de cortisol va a ser malo per se y también puede alterar el resto de hormonas, ya que cuando el cuerpo detecta que tiene mucho cortisol o mucho algo de algo, al final acaba haciendo una contrarregulación, intenta evitarlo, pues bajando ciertas cosas que no son tan necesarias. En este caso, pues también las hormonas sexuales, que es como lo primero que se quita de en medio. Me da la sensación de que, teniendo en cuenta lo que nos ayuda a regular las hormonas y dado el estilo de vida que tenemos hoy en día y cómo se cuida la gente, lo más normal es tener las hormonas revolucionadas. Sí, efectivamente. Siempre, aunque salgan dentro de rango, pueden tener pues, ciertas alteraciones que hagan que tengamos un cierto disconfort, que no estemos del todo bien de energía, que no estemos bien de sensación de ganas de vivir, de fuerza y ese tipo de cosas se pueden optimizar con una mejor vida. Se pueden optimizar yendo a profesionales como por ejemplo un nutricionista o un psicólogo o un profesional de deporte. No tiene por qué ser el endocrino, no hace falta, no somos tan importantes, no me importa decirlo. Pero yendo a ese tipo de profesionales nos puede ayudar a mejorar. Claro. Vamos a, si te parece, centrarnos específicamente en una de las hormonas, que es la hormona tiroidea. ¿Qué hace esta hormona? ¿Cómo se regula? ¿Cómo funciona? ¿Y qué función tiene en el organismo? Pues la hormona tiroidea es, explicado pronto y mal, para que la gente, es la hormona que te puede hacer engordar o adelgazar. Eso es un resumen muy malo, muy pronto, pero la gente acaba entendiéndolo. ¿Vale? Acaba viéndolo más. Las cosas como son, hace muchas más funciones. Hace 3, por ejemplo. El control de metabolismo, que ahí entraría lo que es el control del peso, el control de cómo de rápido vamos. Si tenemos mucha hormona tiroidea, el corazón nos va a ir más rápido. Si tenemos poca, el corazón nos va a ir más lento. Y luego también manejo de líquidos, ¿vale? Cuando hay un hipotiroidismo, la ganancia de peso, aparte de por disminución del metabolismo, también es por aumento de la hinchazón. Podemos tener más hinchazón con un hipotiroidismo en las manos, en la cara. Incluso si tenemos un hipotiroidismo muy marcado, podemos tener la cara tan hinchada como la de un sapo, ¿no? Con una imagen como muy, muy de libro de medicina que afortunadamente ya en España y en un país ya desarrollado no vemos tanto. A no ser que haga algún desastre que yo por lo menos no he visto. Y ese tipo de hormona va a tener también muchas relaciones no solamente con esas 3 funciones o derivado de esas 3 funciones, sino también a nivel del sistema nervioso. Si tenemos pocas hormonas o demasiadas hormonas, el sistema nervioso no va a funcionar diferente. En el caso que tengamos pocas, va a ir más lento, va a más tendencia a la depresión, a la ansiedad, a alteraciones de ese tipo. Y si tenemos
más hormonas tiroideas, pues vamos a ir más rápido, vamos a tener tendencia a ansiedad, taquicardia, a estar muy acelerados, tanto de corazón como de cabeza, y luego también a nivel del sistema digestivo parecido, puede alterar mucho el sistema digestivo haciendo que o haya tendencia al estreñimiento o haya tendencia a hacer más deposiciones, no clara diarrea. Y luego también otra cosa súper importante a nivel de la fertilidad. Hay muchos receptores de hormona tiroidea en lo que son las células sexuales femeninas y las células sexuales masculinas también, aunque estas cosas de fertilidad están más estudiadas en el caso de la mujer, y un correcto control tiroideo también va a dar una mejora en el ciclo y una mejora de la fertilidad. ¿Y qué son la TSH, la T3 y la T4? Vale. Porque Claro, esos son los acrónimos que los médicos utilizamos un poco para despistar, pero no. TSH es el acrónimo de Thyroid Stimulant Hormone, ¿vale? Es la hormona estimulante de la tiroides. No se secreta en la tiroides, sino se secreta en una glándula que está en el centro de la cabeza, en la hipófisis, como la glándula que controla la glándula, ¿no? Es la glándula maestra o el director de orquesta, algunas veces algunas metáforas que se sueltan. Y esa TSH detecta los niveles que hay, bueno, la hipófisis, y mediante la TSH actúa, detecta los niveles de hormona tiroidea. Si tenemos poco, la TSH va a aumentar, y si tenemos mucho, la TSH va a bajar. Es como esa contrarregulación que he dicho al principio del episodio, que va a intentar siempre llegar al equilibrio. El cuerpo le interesa sobre todo el equilibrio, ni mucho ni poco. Entonces, esa TSH pues, va a ir viéndolo, y normalmente la hipófisis suele estar bien. Si hay un fallo a nivel de tiroides o hay un fallo a nivel de que estamos tomando mucho, pues la TSH va a ser un regulador súper bueno, aunque también tiene sus limitaciones. T4 o T4L, que normalmente son como se suele ver, porque es un poquito más moderno y un poquito más preciso, T4L, que es T4 libre, y T3L, que es T3 libre, pues son las hormonas libres tiroideas, que son las que verdaderamente hacen efecto. Estas hormonas son las que llegan finalmente a tejidos periféricos, es decir, salen de la glándula tiroidea y por las arterias o por las venas acaban llegando a lo que es los órganos diana, y eso acaba haciendo su función. Y esas son las hormonas que tenemos también que ver. Son finalmente la T4 es como la prohormona, en la que más se secreta a nivel de la tiroides. También se secreta un poquito más la T3, pero sobre todo la T3 se convierte en zonas periféricas o en zonas relacionadas con el tiroides, haciendo que la T3 sea un poquito más activa. Por eso hay veces que hay gente que pide T3 o que valora tanto T3, y los síntomas a veces no se ven del todo con TSH T4. Claro, porque siempre se ve como la TSH, la T3, la T4, T3 libre, T4 libre. Claro, que al final mucha gente viene, ¿no? Y esta es la analítica, yo no la entiendo. Bueno, claro. Es complejo. Y luego muchas veces también hay que tener un poco de práctica clínica y ver al paciente, entenderlo, también hacer a veces saltos de fe y ver si está en el rango bajo de la normalidad, pero no claramente patológico. Hay ciertas personas que mejoran con tratamiento empírico con hormona tiroidea, o que mejoran con medidas que ayudan a mejorar su función tiroidea sin tener una clara patología. Hay gente que, por lo que yo he visto, que se siente más cómoda, que le da igual estar con TSH de 4 o de 5, que te viene, y no está mal. O sea, a mí que me interesa. Claro, luego hay que individualizar Claro, hay que individualizar mucho, y hay gente que con 4 o 5 de TSH está bien y no hay que tratar una analítica, el médico no es una figura que tiene que quitar los asteriscos y las cosas en negro de la analítica, tiene que tratar la calidad de vida de las personas, que ellas vivan mejor y todo eso, cuando no es una cosa que es totalmente abigarrada. Si simplemente una alteración por encima de lo normal, pero la persona está bien, pues hay muchos estudios, la evidencia está en la mano, de no hace falta tratar. Y luego, por el caso contrario, hay gente que está en rango perfecto, pero que tiene una clínica muy sugerente de hipotiroidismo, y me hace pensar como que ella estaría más cómoda con TSH un poquito más bajitas, que es decir, un poquito más de hormona tiroidea, que hay veces que se puede probar tanto con suplementación, incluso con medicación, un poco apretando un poco más de la cuenta el rango de función tiroidea. Bien. ¿Y cuáles son las causas? La principal causa en el mundo, en España, es el hipotiroidismo de origen autoinmune. O sea, porque ya por culpa de la suplementación con sal yodada, el déficit de yodo ya no es tan importante en un país desarrollado. Es importante en países fuera de desarrollo. El bocio ya no existe tanto desde que se suplementa con yodo. Por eso la suplementación con yodo es tan importante y ayuda mucho. Con o sin hipotiroidismo, de autoinmune, en la suplementación con yodo ayuda mucho. La suplementación con sal yodada, ayuda mucho. Luego ya la suplementación extra, pues también habría que valorarla un poco en el contexto, aunque normalmente, en mi opinión, no suele ser tan necesario como la gente suele poner. Otras causas, pues por ejemplo, cirugías que retiren el tiroides, entonces no tienes tiroides, pues necesitas eso, o bocios que no funcionen bien, o causas genéticas que hagan que no funcionen bien, o que te hayan dado tratamiento con radioyodo. Son cosas que inhiben el tiroides. Y luego hay veces que
no se sabe por qué no funciona, y eso también tenemos que luchar en la medicina. Y hay veces que la medicina, y aunque intentamos ser los más listos del mundo, pero a veces que no llega, ver que esa analítica no entendemos por qué, pero directamente tienes un hipotiroidismo. Pero a veces pues, hipotiroidismo idiopático, que significa no sabemos por qué, o hipotiroidismo de origen no autoinmune. Pues simplemente ponemos tratamiento y la gente está un poquito mejor. Llegamos hasta donde llegamos, intentamos saber la causa, pero hay veces que no se llega a saber. ¿Y tú sabrías decirme por qué hay más hipotiroidismo que hipertiroidismo? Sí, porque la alteración de los anticuerpos es mucho más frecuente. O sea, mucho más frecuente la elevación de anti-TPO y de anti-TG que de otros. El hipertiroidismo, afortunadamente, porque el hipertiroidismo, aunque la gente que vive con hipotiroidismo también vive con una calidad de vida disminuida, el hipertiroidismo, aparte de vivir con una calidad de vida disminuida, te puede matar. O sea, te puede provocar. Sí, te puede por la taquicardia. Sí, yo no he visto, yo lamentablemente, no, voy a decir lamentablemente, yo no he visto a nadie morir de hipotiroidismo, pero sí que he visto a alguien morir de hipertiroidismo delante mía. Y fue un caso súper desagradable que no pudimos controlar pero ves mucho, pues hay veces que no consigue hacerlo, aunque has intentado ayudarlo, pero es que hay veces que los cuerpos no responden. Entonces, lo que pasa con el hipotiroidismo pues es mucho más frecuente porque las mujeres tienen, bueno, no es culpa de las mujeres, pero la autoinmunidad de las mujeres hace que se desarrollen más anti-TPO y anti-TG, que son los que causan la inflamación, que hacen destrucción de la glándula tiroidea. Sobre todo es eso, lo que a niveles más tochos de epidemiología, o sea, es decir, de demográficos, de gente en general, esos son los que más meten hipotiroidismo en países desarrollados y en casi en todo. Y luego ya si metemos el déficit de yodo fuera de España, pues eso con diferencia el hipotiroidismo es mucho más frecuente. ¿Y qué tipos de hipotiroidismo tenemos? Como el hipotiroidismo como tal, ¿no? El subclínico, que entiendo que claro, es que no te da clínica. Mira, eso también es una cosa que hay mucha gente que le chirría, pero te corrija. Subclínico es una palabra un poco perniciosa, porque hay veces que subclínico se define como un rango de laboratorio, se define como un rango de laboratorio en el cual la TSH está elevada, pero sin disminución de las hormonas libres. Y eso, que se llame subclínico, es una cosa que genera un poco de discordia, sobre todo a los pacientes que lo sufren, porque hay veces que sí que están fastidiadillas y sí que necesitan tratamiento. Entonces sí que da clínica. Como el nombre. Claro, el nombre es un poco contraintuitivo, tal, y es una cosa que está bien decirlo, que está bien pensarlo, pero que hay que mencionarlo también, que hay gente con TSH de 5, TSH de 6 que no viven bien y que hay que poner tratamiento. Aunque si nos vamos a los estudios tochos del British Medical Journal y del New England Journal y de todas esas palabras tan raras, pues nos dicen que no hay que tratar, pero hay gente individualizando que sí que mejora, y es una intervención que yo digo, o sea, una intervención que puede tener muy pocos efectos negativos, es decir, la hormona tiroidea es una hormona relativamente segura a dosis adecuada y que puede dar mucha calidad de vida si verdaderamente era lo que necesita. Entonces, tratarlo está correcto, por mi parte. ¿Y la tiroiditis es lo mismo que el hipotiroidismo de Hashimoto? Vale, la tiroiditis puede ser un hipotiroidismo de Hashimoto, pero no todas las tiroiditis son hipotiroidismo de Hashimoto. Tiroiditis sería, por definición, sería inflamación de la glándula tiroidea, punto, pero un hipotiroidismo de Hashimoto sería una tiroiditis crónica, es decir, al estar tanto tiempo inflamada, deja de funcionar tanto. Una tiroiditis puede ser una tiroiditis aguda, que incluso es lo contrario, que sería un hipertiroidismo. Hay un montón de cosas, o sea, tiroiditis de Kerbein, tiroiditis bacteriana, es como inflamación, de la tiroides, que muchas veces, pues sí, lo más frecuente es que sea una tiroiditis, que sea un hipotiroidismo autoinmune. ¿Y puedo tener anticuerpos TPO y el otro, que no me acuerdo cómo es? TPO anti-TG y T6. Venga, ¿podemos tener estos anticuerpos elevados y la TSH y las hormonas libres en rango? Claro, eso sería, sí, eso existe y es súper común, no sería un caso súper raro, pero sería, se denominaría enfermedad tiroidea autoinmune enfermedad tiroidea autoinmune positiva con normofunción tiroidea. ¿Esto qué implica a nivel del paciente? A nivel del paciente implica que tienes un 10, un 15% más de posibilidades a lo largo de X tiempo, no sé si 10, 15, 20 años, de desarrollar hipotiroidismo respecto a las personas que tienen eso negativo. Entonces, ahí tenemos nosotros que valorar qué es lo que nos interesa. Nos interesa prevenir esa enfermedad, nos da un poco igual. Entonces, yo ahí ofrezco lo que la gente quiera, porque hay una cierta suplementación que se ve del estudio vital, con suplementación con vitamina D y omega 3, que ayudaba a prevenir la aparición de hipotiroidismo autoinmune. Ahí yo también tengo ese dilema filosófico, porque estoy preveniendo una enfermedad con suplementación. Estoy previniendo que partes con una pastilla. Ya. Pero bueno, puede ser positiva. Si es vitamina D y omega 3, del todo no van a hacer daño. Pero sí que es verdad que si quieres prevenir eso,
aparte de hacer una dieta de perfil antiinflamatorio y un buen estilo de vida, de control de las emociones, porque también el control de las emociones también desencadena, las emociones muy intensas, desencadena enfermedades autoinmunes, pues podemos mejorar eso y podemos evitar una aparición de enfermedad tiroidea. Pero si tenemos anticuerpos positivos y función tiroidea positiva, función tiroidea normal, no deberíamos de tener mucha clínica. Vale. Y entonces, hipotiroidismo autoinmune es cuando tengo los anticuerpos positivos y la alteración en la TSH. Sí, efectivamente. Alteración o bajada al nivel de las hormonas libres tiroideas, que sería ya un hipotiroidismo más franco, un hipotiroidismo más fuerte. Vale. Y entonces, a mí muchas veces me vienen y me dicen, María, quiero tratar mi hipotiroidismo con la alteración de la TSH con la alimentación. Yo les digo, no se puede. Vale. Quiero saber tu opinión, porque yo les digo, sí que podemos reducir, en todo caso, los anticuerpos. Ajá, sí, efectivamente. Pero no puedo revertirte una TSH con alimentación. Vale. Eso teniendo en cuenta que el consumo de yodo es óptimo. Sí. Muy bien, muy bien. No. Igualmente, el consumo de yodo tal tampoco lo revertiría mucho del todo, tampoco sería tan diferencial, quiero yo decir. O sea, sí que es verdad que ha habido como mucha... O sea, normalmente el hipotiroidismo suele ser como de las primeras enfermedades que suelen tener las personas, suelen intentar evitarlo, hay que entender que la gente no quiere estar enferma, hay que entender que la gente no quiere tener ese tipo de enfermedades, que no quiere tener que tomarse una pastilla todos los días y busca como soluciones alternativas que los médicos les podemos dar. El problema es que cuando te pones a buscar soluciones alternativas, te vas a soluciones alternativas quizá demasiado locas. Y sí que es verdad que no es ninguna magufada lo que tú acabas de decir, que con la alimentación podemos tanto mejorar las clínicas tiroideas, que para mí eso es lo más importante, luego también reduciendo los anticuerpos. Eso puede ser como una especie como de marcador indirecto de que estamos haciendo bien las cosas. No es lo más importante, no es lo que nos va a quitar tal, pero puede ser como una forma indirecta de ver cómo está el proceso. Como de la misma manera que podemos ver la fiebre con el proceso infeccioso, como podemos ver la PCR con ciertos procesos infecciosos. La PCR no va a darte clínica, pero sí que va a ser un marcador indirecto de cómo va la vaina. Entonces, con suplementación, con alimentación rica en zinc, con alimentación rica en selenio, con alimentación de un perfil antiinflamatorio, con cierto tipo de control de cuidados de estrés, emociones, ejercicio físico y alimentación, pues sí que es verdad que podemos mejorar tanto niveles de anticuerpos, haciendo que estén más bajitos, y en parte podemos presuponer que a cuanto más bajito, menor progresión de enfermedad tiroidea, aunque esto no hay ningún estudio que lo diga del todo, pero parece un poco que podemos asumirlo. Y en parte también podemos tener menor clínica, menor necesidad de eutiros, en general, mayor calidad de vida. O sea, a mí, personalmente, que cada uno haga lo que quiera, yo le daré las vías que yo pueda médicamente para ello. A mí no es importante tomarte en vez de 25, 75. No deja de, o sea, desde el punto de vista no deja de ser una caja con otro nombre, otro número y otro color en el número. Pero si tú estás mejor, eso para mí es mucho más importante que tomes 50 en vez de 25. O sea, lo que yo tal. Pero si tu objetivo es reducir la dosis porque consideras que no se va a estar mejor, pues venga, también podemos atacar a eso. Pero bueno, en parte también vamos a mejorar la clínica. Pero igualmente, con el estilo de vida, la TSH no se revierte. No. Solo los anticuerpos y la calidad de vida. Solo los anticuerpos, efectivamente. Bien. Por lo que vemos en consulta una vez más y lo que nos explican los pacientes, de lo que les explican los endocrinos, hay algunos endocrinos que dicen que no importa cómo estén los anticuerpos mientras la TSH esté regulada. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues depende un poco de cómo quieras enfocar tu enfermedad, depende un poco de tal. Como acabo de decir, los anticuerpos pueden ser un marcador indirecto de cómo tienes controlada tu enfermedad, cómo tienes controlada tu inflamación crónica, cómo tienes controlada muchos factores. Los anticuerpos per se no deberían de darte clínica. Sí que es verdad que pueden ser negativos cuando podemos tener un proceso de fertilidad, cuando podemos tener un intento de que no progrese nuestra enfermedad tiroidea. Y mejorar esos anticuerpos con una monitorización, no tanto como la TSH-T4, porque los anticuerpos tardan un poquito más en modificarse, sí que puede ser interesante para ver algo indirectamente, para ver la enfermedad desde otro punto de vista que también considero yo que es interesante. Yo en mi consulta los pido cada 6 meses, cada 12 meses, cuando un poco más están las cosas. Sí que creo que es importante, junto con una ecografía, para ver también, valorar cómo está la inflamación a nivel macroscópico en imagen. Y independientemente de si tenemos el hipotiroidismo autoinmune o no, ¿el tratamiento es el mismo de Eutirox? Sí, el tratamiento, o sea, Eutirox es como la marca comercial más conocida, que viene el otro día lo pensé, que viene la palabra eu, que es eutiroideo, Eutirox, eutiroideo. La verdad es que me explotó la cabeza en ese momento. Llevo 10 años ya de endocrino y me explotó. ¿Verdad? Era por eso. El branding, la magia del branding. Sí, el tratamiento es levotiroxina, ¿vale? No es el único tratamiento.
hay más tratamientos y antiguamente había más tratamientos. Levotiroxina, de las hormonas que hemos dicho, es T4 libre. Es una hormona que es más controlable, que es una prohormona de la que es más verdaderamente activa, que es la T3, y lo tomamos por boca y luego posteriormente nuestro cuerpo se debería de encargar tanto de usar esa T4 libre como sobre todo convertirla en T3, que es la que va a tener más actividad. ¿Cuál es el problema aquí? Que hay ciertas personas que por 1000 motivos, por X motivos, no son tan eficientes al hacer esa conversión de T4 a T3. O hay ciertas personas que, por ejemplo, personas que era muy típico, ¿no? Con una cirugía de tiroides que tenía una extirpación completa. Al principio la gente se encontraba súper mal, no se justificaba por la cirugía que se había hecho, porque no es una cirugía muy invasiva ni nada, o sea, es una cirugía que tiene sus problemas, pero que no es una cirugía a corazón abierto y tal. Pues se encontraba súper cansado y es porque el tiroides sigue fabricando T3 libre y entonces las personas que no tienen tiroides y que no convierten bien T4 pues pueden notar mucho esa falta de T3 y hasta que se acostumbra a su cuerpo, porque el cuerpo es muy bueno en generar resistencia y en generar mecanismos para lo malo, pues poco a poco, al lento, al rápido, acaba generando mecanismos. Entonces lo que quiero decir es que aparte de poner T4 hay otro fármaco que se llama la T3, que es más complejo de llevar, que no queda del todo claro si habría que ponérselo a todos, porque los estudios no son tan evidentes, pero en ciertas personas sí que puede ser una herramienta adicional positiva, en combinación o solo con la T4 libre. Es como otro fármaco diferente. También se conoce como Cinomel, Tibón, todo eso. Bien. Hay algo también que aquí cada uno dice la suya, ¿no? Y que los pacientes acaban con un cacao mental tremendo, y es cómo tomarnos el Eutirox. Yo siempre recomiendo Eutirox en ayunas y al menos 1 hora hasta ingerir alimentos. Pues a mí el endocrino no me dijo nada. Pues a mí me dijo que con media hora era suficiente. Pues yo me la tomo y desayuno seguido, ¿eh? Entonces, ¿cómo hay que tomarse el Eutirox? Hay como mucha ciencia y mucha rumorología como lo del Eutirox. A ver, por ficha técnica, entre 20 y 30 minutos. Lo único que pasa es que muchas personas, por las cosas que comemos, por nuestro sistema digestivo, porque simplemente somos peores absorbedores, hay que alargarlo un poco más. Hay que alargarlo en plan 1 hora, 2 horas. Ya más de 2 horas ya creo que acaba siendo ya demasiado. ¿Cuál es el problema de esto? Que normalmente se hace por la mañana y a mí me da mucha rabia que la gente viva por la enfermedad. Tienes que vivir con la enfermedad. Entonces, esa persona que se levanta a las 6 a desayunar, pero que se tiene que levantar a las 5, tomarse la medicación, luego se vuelve a acostar, a mí eso personalmente me da mucha pena. Entonces intento generar algunas estrategias, como por ejemplo modificaciones para mejorar la absorción, como por ejemplo tomársela con vitamina C, que eso ayuda mucho a mejorar la absorción, y luego otro truco para gente que tenga una vida un poco más dispersa por la mañana, que es tomárselo por la noche. Las medicaciones no tienen, o sea, hay ciertos horarios para ciertas medicaciones, pero si cumplimos ciertas normas, podemos hacer ciertos cambios. Hay que cumplir las normas, no hay que ser el más listo, no hay que ir freestyle por la vida, pero si tú lo tomas antes de la cena y no has merendado, es parecido. 1 hora antes de la cena y no has merendado es muy parecido. El cuerpo no hay sí hay diferencias, pero a nivel digestivo no hay mucha diferencia en tomártelo 1 hora antes del desayuno a 1 hora antes de la cena, y eso sí es igualmente válido. Porque no has merendado, has tenido unas 8, 7 horas de ayuno según cómo te repartas las comidas. Vale, yo había oído que te lo podías tomar 3 horas después de cenar. 3 horas después de cenar. Lo que pasa es que me parece poco práctico. Sí, a mí eso me parece poco. Te voy a decir porque yo tengo hipotiroidismo de Hashimoto. Y los días que me va bien respeto la hora, pero los días en los que no me va bien, sinceramente me lo salto. Yo sé que está mal y que no debería hacerlo, pero los días que voy a entrenar, que me levanto a las 6:30 y me tomo la pastilla, a las 7 me tomo un café porque si no, no entreno. Claro. Pues yo me tomo el café. Aquí hay muchas cosas que se dicen y a veces el exceso de información puede ser tan negativo como el defecto de información. Pues si alguien fuese muy purista de la ciencia tiroides, pues dicen, no, lo estás haciendo mal porque no estás haciéndolo bien media hora antes con el café, que el café inhibe la absorción. Y sería cierto, pero hay muchas personas que no necesitan ese tipo de recomendaciones. Si tú no las necesitas, tú estás bien, pues sigue viviendo tu vida de esa forma, que estás haciendo deporte, que estás feliz, que estás bien. Si, por ejemplo, las cosas te fueran mal por lo que sea, pues ver esas cosas y modificar esas cosas sería positivo para ti. Sería positivo para ti y habría que cambiarlo. Es lo que yo digo de ver recomendaciones por redes sociales y querer seguirlas todas. Hay veces que no son tan necesarias. Claro. Y lo que tú has hecho otra cosa también. Hay un día que me lo salto y hay un día que no. Correcto. Hay un día que no. Pues es que la hormona tiroidea no se apaga en 24 horas. O sea, tiene una vida media como de 7 días. ¿Vale? Yo, por ejemplo, si tú, te enfadas o se acaba el suministro de Eutirox en el mundo
y tú tuvieses una necesidad completa de Eutirox, pues te morirías en torno a 7, 10 días más o menos. O sea, o empezarías a hinchar mucho, empezarías a pasarlo mal en 7, 10 días, que es cuando la vida media del Eutirox empieza a bajar. Vale, no quiero que nadie haga eso, pero simplemente por poner un ejemplo de que si un día, por lo que sea, fallamos o no lo hacemos bien, no hay que hacerlo. Intenta no hacerlo, pero no pasa tanto. O sea, las medicaciones son estables, son... Entonces no hace falta que me la tome a lo mejor siempre por la mañana, puedo tomármela algún día, como has dicho, una hora antes de cenar. Claro, lo óptimo sería que lo hicieras siempre, lo vas a hacer siempre a la misma hora, pero vale. Sí. No sería un cambio muy, muy, muy drástico. Algo que nos preguntan también mucho los pacientes es si con hipotiroidismo pueden comer gluten. Entonces, yo siempre les digo lo mismo. Hay que valorar si tienes sensibilidad al gluten, porque al final yo creo que la asociación que se le hace al hipotiroidismo con el gluten viene dado por el hecho de que hablamos del hipotiroidismo autoinmune y se está viendo cierta sensibilidad al gluten en patologías autoinmunes, pero es subjetivo de cada persona y por lo tanto, para mí el proceder es: ¿hay sensibilidad al gluten o no la hay? Si la hay, ok, lleva una dieta más bajita en gluten. Si no lo hay, pues chico, come gluten. También soy del pensamiento de que una dieta saludable no tiene tanto gluten. ¿No? Porque al final, ¿qué puedes comer? ¿Una ración de pan al día y 2 de pasta a la semana? En fin, no sé cuál es tu opinión al respecto. Pues muy parecida, pues la verdad es que es muy parecida a la tuya. Primero hay que valorar sensibilidad o incluso celiaquía, ¿vale? Sobre todo los beneficios más tochos de la retirada de gluten en personas con hipotiroidismo, sobre todo se ven en personas que tienen celiaquía. Porque no es que haya un componente mayor de sensibilidad, sino es que incluso hay más prevalencia cruzada de enfermedades autoinmunes. Si tú tienes una enfermedad autoinmune, tienes como más frecuencia de tener otras enfermedades autoinmunes, como por ejemplo gastritis atrófica, Addison, celiaquía, vitílico, todo ese tipo de enfermedades autoinmunes, pues tienes como más frecuencia de verlo. Y un médico pues debería de hacer un cribado simplemente por cerrar mejor el caso. Luego, sin celiaquía, pues sí que es verdad que hay cierta sensibilidad o cierto componente que no queda del todo diagnosticado, que puede dar o más inflamación o algo más de inflamación o una cosa un poco más subjetiva. Yo en este tipo de cosas lo que suelo recomendar es una reducción relativa del gluten, porque sí que es verdad que en mi opinión hay gente que mejora. Hay gente que mejora, guay, mantenemos, y hay gente que le da igual, que haciendo otras agresiones posteriormente no se encuentra mal. Pues ese tipo de personas yo le digo, oye, mira, quédate así, quédate comiendo normal, porque es que para ti eso no sirve, no es esta la diana terapéutica con la que podemos mejorar tu hipotiroidismo. Pero si tú de repente empiezas a reducir mucho el consumo de gluten y mejoras mucho clínicamente, pues, chicos, el gluten no es un alimento fundamental, no es un componente de un alimento fundamental, lo podemos reducir. Y luego otra cosa, que es que hay mucha gente que reporta múltiples beneficios de la retirada de gluten en su dieta, y a lo mejor los múltiples beneficios de la retirada de gluten en su dieta es por reducir ese tipo de alimentos. El gluten está asociado a alimentos que no son del todo positivos, y en ese caso lo que ellos hacen, que harían bien sustituyéndolo por alimentos más verduras, vegetales, alimentos más saludables, claro. Y ahí tenemos la ventaja, no por el hecho en sí de quitar el gluten, sino por quitar esos alimentos que no eran tan positivos para nosotros. Desde luego, eso también lo defiendo yo mucho, porque no es que me quita el gluten y ya me encuentro bien, no, te quita la bollería, y la bollería no solo es gluten, es muchas otras cosas. Efectivamente. O sea que no me vale. Vale, entonces, con hipotiroidismo, ¿recomiendas algún tipo de suplementación o crees que a través de una alimentación completa, variada, equilibrada, etcétera, podemos tenerlo todo? Vale, se debería de tener todo con una alimentación variada y equilibrada. Habría que priorizar alimentos que sean ricos en selenio, alimentos que sean, porque el selenio también ayuda mucho a reducir anticuerpos, también ayuda mucho a reducir inflamación. Alimentos ricos en zinc, que también ayudan mucho a mejorar la autoinmunidad, y alimentos ricos en hierro, que también ayudan mucho a las enzimas tiroideas a hacer un buen manejo. Lo de la suplementación, yo aquí tengo un conflicto de interés porque he creado un suplemento. Sí, tengo un suplemento para el tiroides que tiene zinc, selenio e inositol, ¿vale? Pero no puedo decir, y sería falso totalmente, que todo el mundo lo necesite, que todo el mundo que tiene hipotiroidismo lo necesite y se lo tenga que tomar. Eso no sería, aunque yo económicamente me beneficie de ello, sería cierto y me sentiría mal y no dormiría bien por las noches.
Pero en casos de que se demuestre de que con tu alimentación tienes un déficit de esos micronutrientes o que queramos probar esa vía terapéutica para mejorar la conversión de T4 a T3, que es una cosa que se puede utilizar mucho, o queramos reducir los anticuerpos, que tienen muy buena, la suplementación extra con selenio, con inositol, tienen muy buenos estudios para reducción de los anticuerpos, pues podemos probar el Tirovita, que tiene eso, tiene selenio, zinc y inositol, que es lo que a mí me gusta, mi suplemento, que tiene 3 cosas, súper minimalista y no tiene tantas interferencias con otros productos. ¿Por qué inositol? Porque el inositol es inositol nosotros lo solemos conocer como ese suplemento que podemos poner para la resistencia a la insulina, para el síndrome ovario poliquístico. Exacto. Pero hay otros estudios de un italiano muy gracioso que conocí en un congreso, en el postcongreso, que me dijo y vi posteriormente en sus exámenes y yo me creo la gente, pero luego me leo los papers, con un tercer mensajero. Esto es un concepto que quizá para la audiencia pueda ser un poco complejo, que es como el que hace el mensajero que hace de mensajero entre los sitios. El inositol sirve para eso, haciendo que la señal intracelular funcione un poco mejor. Entonces, haciendo que se active un poco más la función tiroidea con ese inositol como mensajero dentro de la célula, que eso es el concepto de tercer mensajero. Entre TSH... Sí, porque yo tengo el inositol para el SOP. Claro, yo lo tengo asociado al SOP. Claro, sí, y está bien hecho porque es lo más frecuente, pero a dosis de 600 miligramos, que es lo que como están hechos los estudios del señor ese italiano, se veía que mejoraba tanto función tiroidea como reducción de anticuerpos. Qué interesante, sí. Muy bien, muy bien. Antes de pasar a hablar de la obesidad, vamos a poner un poco de luz también, si te parece, a todo esto de los picos de glucosa. Porque de nuevo las redes tenemos el boom ahora de la dieta antiinflamatoria, del cortisol, que tengo el cortisol alto y el cortisol, y de los picos de glucosa, ¿no? Entonces, ¿podemos por favor aclarar qué es un pico de glucosa, qué es un pico de insulina y que la gente entienda que cuando como voy a tener un pico de azúcar? Porque es que todo fisiológico, o sea, la capacidad de ver algo nos hace más conscientes de algo y cuando vemos algo le damos más importancia. Porque cuando tú te fijas en algo, una frase que me gusta mucho, nada es tan importante cuando te lo estudias, nada es tan importante como piensas cuando te lo estudias. Y entonces, la gente que, por ejemplo, tiene glucómetros, pero sobre todo en pacientes con diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, ahora ya más, que se ponen los glucómetros, pues veíamos una gráfica y eso pues ayuda mucho a un mejor control metabólico, a que tengan menos complicaciones, a que tengan una mejor calidad de vida, una menor carga de tratamiento. Lo único que pasa es que eso se ha trasladado a personas sin diabetes y estamos intentando ver a personas sin diabetes que nunca han visto su glucemia, ven pequeños bajones y pequeñas subidas de glucosa y lo hiperexageran un poco. Hay mucha ciencia alrededor de eso, pero el problema de esa ciencia alrededor de los picos de glucosa es que está basado en estudios en personas un poco más alteradas. No son ni mejores ni peores, pero simplemente que tienen diabetes tipo 2. Entonces, esas ventajas de controlar los picos de glucemia, pues es a través de eso. ¿Qué es exactamente un pico de glucemia? Que empieza un poco la casa por el tejado. Es cuando nosotros comemos, la absorción digestiva del alimento a la sangre hace que suba los niveles de glucemia. Eso lo sensa nuestro cuerpo a nivel del páncreas y genera un pico de insulina de forma rápida. La insulina se secreta de 2 formas. Una forma continua para que la insulina meta glucosa en las células para que las células puedan seguir viviendo y una forma en pico para que ese exceso de glucosa, que es tóxico, porque la glucosa en exceso es tóxico efectivamente, pues se meta para adentro de nuevo. ¿Qué problemas hay de todo eso? Que nosotros podemos ver que hay un superpicazo de glucosa en personas que tienen resistencia a la insulina o que simplemente tardan un poquito más en ver esa subida de glucosa y el cuerpo tarda un poco más en secretar esa insulina, pero al final no acaba siendo una elevación de glucosa que se demuestre que a largo plazo pueda provocar problemas muy tochos en plan de salud, en plan de problemas de ojos, problemas de tal. Mejora a largo plazo, podemos tener una peor calidad de vida, un mayor envejecimiento celular y todo eso, pero ya es algo más subrepticio que cuestaría un poco más de descubrir. Entonces, tenemos mucha gente muy obsesionada por eso y es como, de nuevo, la cúspide de los tratamientos, la cúspide de los cuidados y es una persona que a lo mejor come mal o lo que sea, pero controla perfectamente su glucosa, pero no se mueve o tal. También es verdad que es difícil controlar mucho la glucosa sin moverse, pero hay gente que lo consigue a base de sensibilizantes de glucosa, como berberina, como directamente metformina o el vinagre, o haciendo truqui con la comida para que no te suba tanto la glucosa, aunque los alimentos sean no del todo saludables. Entonces, un poco la casa por el tejado. Es mejor tener una buena base que fijarnos en la glucosa y tal. Y a ponernos un glucómetro, es mejor gastarnos el dinero en la cuota de un gimnasio que en la cuota de un glucómetro. Desde luego.
¿Cómo podríamos definir la resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina es una cosa que implica que la insulina funciona peor. Cuando la insulina funciona peor, el cuerpo detecta que no ha acabado de hacer bien su acción. No es que lo detecte la resistencia, sino detecta que no ha hecho bien su acción, que todavía la glucosa está elevada. Entonces, pide un exceso extra de insulina. Y exceso extra de insulina normalmente genera mecanismos que acaban empeorando esa resistencia a la insulina. Si tenemos una resistencia a la insulina, más insulina, probablemente tengamos una peor composición corporal. Cada vez peor composición corporal, pues también es verdad que las dinámicas cuando se crean pues van haciendo bola de nieve y si vas ganando peso, pues la gente tiene tendencia a seguir ganando peso hasta que llega a cierto punto que se estanca, pero va generando más resistencia a la insulina. Y entonces ese exceso de insulina y ese exceso de glucosa, porque la insulina no funciona bien, pues tiene más riesgo de generar prediabetes, diabetes. Más riesgo no significa que sea una condena a muerte a tener diabetes. Son cosas diferentes, porque muchas veces la gente ve resistencia a la insulina y ya se está viendo con la insulina puesta exógenamente. Y eso no sería del todo cierto, tampoco sería correcto desde el punto de vista médico, pero la gente ya se piensa que sí o sí va a acabar siendo con diabetes tipo 2. Y no es así. O sea, se puede revertir. Vale, Sí. ¿y la resistencia a la insulina es lo mismo que la prediabetes o no? No, se podría decir que muchas prediabetes tienen resistencia a la insulina, pero no todas las prediabetes pueden tener resistencia a la insulina. Puedes tener prediabetes porque te suba demasiado la glucemia después de las comidas, otros así. Un factor, pero no tienen que ser todos así. ¿Y qué diferencia hay entre la resistencia a la insulina y la diabetes? Vale, la diabetes en sí es elevación de la glucemia. Diabetes sería diabetes mellitus, entendiendo. Sí. Diabetes mellitus sería elevación de la glucemia per se. Pueden ser todas. Y la resistencia a la insulina normalmente suele estar asociada a un componente metabólico y está asociada a la diabetes tipo 2, que es la más frecuente. Tiene mucho componente genético, tiene mucho componente de... No tenemos no tenemos suficiente insulina para manejar nuestros niveles de glucosa. Al contrario que la diabetes tipo 1, que lo que no tenemos es nada de glucosa, nada de insulina, porque hay un ataque hacia esas células, un ataque de tipo autoinmune, hacia células beta pancreáticas que generan la insulina. Vale. Entonces, ¿la resistencia a la insulina siempre es reversible o no siempre? Sí, siempre. O sea, esa sí podemos decir que es siempre. Y la medida dietética es lo principal, la número uno. O sea, aunque muchas veces hacemos un poco, otra vez de nuevo, la casa por el tejado y empezamos con la metformina o empezamos con otro tipo de fármacos, pero una pérdida de peso de en torno al entre el 15 y el 10% acaba revirtiendo diabetes tipo 2 y seguramente también resistencia a la insulina. Porque esto viene derivado entonces del exceso de grasa corporal. Sí, el exceso de grasa corporal. Tanto exceso de grasa corporal como déficit de músculo, porque el músculo también es un insensibilizante, acaban generando resistencia. Porque el exceso de grasa corporal, sobre todo cuando está en zonas que no deberían de estar esa grasa, acaba generando más inflamación, acaba generando más problemas metabólicos y acaba generando en general muchos problemas. Vale. Se me acaba de venir a la cabeza otra de las preguntas que nos habían hecho nuestros seguidores y era una persona que tiene hipotiroidismo, pero tiene la TSH regulada, ¿bien? ¿Puede ser que no pierda peso por el hipotiroidismo a pesar de tener la TSH regulada? Las personas con hipotiroidismo pueden tener más resistencia para la pérdida de peso. O sea, pueden tener más resistencia. Ahí hay que darle esas chances. Igualmente a las pacientes con diabetes tienen como más, aunque tengan la diabetes bien controlada, tienen más dificultades para la pérdida de peso. Pero probablemente habría que explorar muchos otros factores. Vale. Habría que explorar si la clínica de hipotiroidismo no la tiene bien controlada, que eso también sería una cosa interesante, y ver si, por ejemplo, con suplementación para mejorar tiroides o incluso mejorar o apretar un poco función tiroidea porque no esté del todo controlada, es decir, subir un poquito más la dosis, acaba mejorando ese no perder peso. Pero hay que contextualizarlo mucho y la ganancia de peso por hipotiroidismo mal controlado, a no ser que sea un hipotiroidismo tremendamente mal controlado, que cante la traviata en la analítica, acaba siendo de 1 o 2 kilos. Y sobre todo a expensas de retención de líquido o retención de proteínas y de grasas de la piel que acaban creando por un efecto de la piel rara, con la piel más hinchada. Esos 1 o 2 kilos le podemos achacar al hipotiroidismo. El resto tenemos que verlo por otras causas y normalmente pues, suelen ser más causas externas. Ya me parecía. Yo es que siempre les digo, si la TSH está regulada... Sí. Podemos validar, o sea, yo en este tipo de cosas lo que hago es validar su opinión y todo este tipo de cosas, valido las opiniones, pero también pongo claras las expectativas. Mira, sí, puede ser por esto, pero que sepas que es esta área, o quizá un poquito más porque tú seas especialmente, pero
es esta área normalmente. Hay que valorar otro tipo de cosas. Vale, pues entremos entonces a hablar de sobrepeso y obesidad. Lo que te voy a contar ahora igual no te gusta, pero nosotras, especialmente Mónica y yo, que somos las que llevamos sobre todo los casos de obesidad, vemos el sufrimiento del paciente en la consulta del endocrino, ¿no? Sí, Al final, nuestro paciente viene como, y permíteme la expresión, maltratado por el endocrino por una discriminación de estás gordo y tienes que perder peso, ¿no? Y no un acompañamiento o un tratar a la persona y no a la enfermedad. Entonces, ¿cómo abordas tú la obesidad en tu consulta? Ok, lo primero, la figura del endocrino, como el endocrino ese de viñeta de cómic, de viñeta de periodismo, de tal, me va a regañar y todo eso, puede tener gracia casposa, hay gente que se la encontrará, pero no es útil, ¿vale? O sea, el hecho en sí, primero, no me pagan por, a mí personalmente no me pagan por chillar a la gente, por gritar a la gente, aunque haya gente que te lo vaya pidiendo, lo cual me parece un poco sádico, pero bueno, hay gente para todo, pero yo lo que intento hacer es un acompañamiento respetuoso con la gente. O sea, la gente viene, a mi consulta también vienen muy rebotados, no suelo ver pacientes de nuevas, vienen muy rebotados y intenta calmar esas expectativas, calmar todo e intentar que esté cómodo, esté cómodo y que esté bien la persona. Entonces, hablando con ellos, intentando ver sus problemas, ver por qué no pierde peso, hablar de sus sueños, hablar de su alimentación, hablar del ejercicio que hacen. Todo ese tipo de cosas les va a ayudar más que el hecho en sí de simplificarlo a cierra la boca, muévete más. O sea, porque la obesidad es una patología súper, súper, súper compleja. No es tan simple como nos intentan hacer ver, como nos intentan mencionar y todo eso. O sea, podemos manejarla de una forma mucho más compleja y también de una forma multidisciplinar que al final la estrategia ganadora. Correcto. ¿Qué hormonas se ven alteradas en la obesidad? Pues se pueden ver alteradas todas, desde el punto de vista de las hormonas sexuales, como la grasa como órgano endocrino que hace que el equilibrio entre estrógeno y andrógeno se altere muchísimo. El cortisol también te altera mucho. La vitamina D, que también lo consideramos una hormona, se puede bajar porque se produce un secuestro graso de la vitamina D, es decir, que se mete dentro del panículo graso y hace que no se vea. Y la gente cuando pierde peso, una cosa que se ve en la analítica, mejora sus niveles de vitamina D. Es una cosa que me parece maravillosa verla. Luego las hormonas tiroideas también suben, pero suben un poco por demanda. Es decir, si tienes 120 kilos, vas a subir la TSH solamente por la corporalidad que tienes. Es decir, si tienes más peso, pues vas a tener mayor nivel. Personas que bajan de peso, bajan las TSH incluso sin alteraciones muy grandes de hormonas tiroideas libres. Y eso serían así de primer. Bueno, la insulina que te sube y la hormona del crecimiento que suelen estar en torno baja, porque no le da tiempo. La subida tanto de insulina hace que la hormona del crecimiento esté bajita. También igual ahí pueden desencadenar el síndrome de ovario poliquístico. Efectivamente. ¿No? Esas son las patologías que se pueden desencadenar por un exceso de insulina, por una alteración a nivel de la hormona sexual femenina, generar un síndrome de ovario poliquístico. ¿Y qué parámetros sueles pedir en una analítica de un paciente con obesidad? O sea, la obesidad en sí, claro, luego está el tema de la inflamación sistémica crónica de bajo grado, ¿no? Y el daño que eso puede hacer. Puede haber personas con obesidad que todavía no, que la analítica esté perfecta. Sí. La ciencia dice que eso a la larga va a dar consecuencias. Sí. Entonces, si una persona tiene obesidad, pero su analítica está bien, ¿qué abordaje damos? ¿Frenar el desarrollo de las posibles consecuencias que le pueda generar esa inflamación? Sobre todo lo que quiera. O sea, en este tipo de cosas yo aquí lo que el paciente quiera y se vea preparado para ello. Y sí que es verdad que tendríamos que prevenir esa aparición de complicaciones cardiovasculares, complicaciones de enfermedad y complicaciones de todo tipo. Tenemos que hacer que el cuerpo al final es muy bueno adaptándose a situaciones que no debería, pero la acumulación de grasa en zonas donde no hay, pues esa grasa que está demasiado grande tiene menos vascularización y puede generar incluso necrosis, porque si está demasiado grande no llega bien la vascularización y eso genera necrosis, que hace que una grasa que sea más difícil de eliminar, que sea más difícil de ver, que sea más difícil de tratar y que genera más problemas, que genera más riesgo cardiovascular. Entonces, en ese paciente metabólicamente sano, analíticamente sano, igualmente hay que tratarlo. Igualmente yo creo que si el paciente quiere y se ve preparado, hay que hacerlo. Vale, y entonces, si tenemos un paciente que acude a consulta con obesidad, ese exceso de grasa corporal, en la analítica, ¿qué vamos a mirar? ¿Todo? O sea, como riesgo cardiovascular, parámetros analíticos, o sea, hormonas. Vale. Vamos a partir de que ya hemos pedido lo básico, pero ciertas cosas que son para mí muy interesantes es vitamina D, que vemos que las vitaminas D suelen estar bajas,
PCR, por ejemplo, para ver inflamación, para ver ese tipo de cosas, que se pueden ver ligeramente alteradas, como por ejemplo una enfermedad reumatológica muy chiquitita, pero sí que puede estar alterada. Incluso interleuquina 6, que también podemos verla elevadas, que también es un marcador de inflamación. Luego, insulina, resistencia a la insulina, hormonas sexuales también para ver un posible hipogonadismo o una alteración de las hormonas sexuales solamente por ese problema de exceso de grasa. Sobre todo pasa mucho en los hombres, un hipogonadismo relativo por exceso de grasa. Más cosillas así, pues otras enfermedades que puedan, otras alteraciones hormonales que puedan generar esa obesidad, como por ejemplo el exceso de cortisol. El exceso de cortisol, por la enfermedad de Cushing, por síndrome de Cushing, puede generar obesidad. Entonces eso también hay que buscarlo. ¿Y si el paciente que acude a consulta metabólicamente sano, vamos a decir, ¿no? Analítica todo bien, viene porque quiere perder peso? Trabajamos estilo de vida, mejoramos alimentación, iniciamos ejercicio, favorecemos descanso y no pierde. ¿Qué hacemos? Pues yo ahí, esta es una pregunta, yo ahí si me aseguro que tiene, si me aseguro relativamente, tampoco voy a hacer la policía, sí que ahí yo sí que creo que con la ciencia que hay actualmente sí que deberíamos de iniciar los famosos fármacos para la pérdida de peso. Venga, hablemos de ellos. ¿Qué opinión tenemos? ¿Cuándo te parece que son útiles? Yo personalmente los uso mucho en consulta, ¿vale? Cuando está bien indicado, sí que es una cosa que yo lo uso en consulta. Sí que creo que son unos fármacos que llevan más tiempo de lo que la gente se piensa. O sea, semaglutida, que es Ozempic, o Wegovy, lleva con nosotros de 2018-2019. O sea, ya tenemos como... Sí, pero solamente para diabetes. Claro. Solamente iniciada para diabetes. Yo en 2018-2019... Se empezaban a hacer cábalas, pero nadie, yo creo que en España ponía esos fármacos para la pérdida de peso en personas sin diabetes. Entonces, ese tipo de fármacos ya llevamos como poco tiempo, relativamente poco tiempo, pero ya llevamos más tiempo que desde que Elon Musk los puso, lamentablemente Elon Musk los puso de moda, como que llevamos más tiempo y tenemos como más historial con ellos. Cada vez van saliendo fármacos nuevos, cada vez van saliendo fármacos más seguros, con un perfil de efectos secundarios más o menos controlado. Pero también tenemos que tener en cuenta la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda es ponerlo porque sí, o ponerlo muy rápido, o ponerlo a demanda. Mucha gente me viene pidiéndome ese fármaco. Totalmente. Entonces, yo que no tengo problemas económicos y vivo bien en la consulta y tengo lo siento, pero es así, una consulta con una lista de espera, pues yo a ese tipo de pacientes pues le digo, oye, mira, yo no soy tu profesional, yo no soy la persona que tú estás buscando. Gente, por ejemplo, que tenga trastorno de la conducta alimentaria, que está súper... que es una cosa... es una cosa que ayuda muchísimo. Hay un estudio, creo que en fase 2, fase 3, para ese tipo de fármacos para trastorno de la conducta alimentaria, porque modifican mucho lo que es los impulsos, el estímulo de placer recompensa y todo eso, que acaba quitando mucha carga mental de lo que es el pensamiento recurrente con la comida. Bueno, aquí igual estamos hablando más de trastorno por atracón. Sí. Efectivamente. Lo he dejado trastorno de la conducta alimentaria, lo he puesto un poco más en genérico, pero la palabra más correcta sería trastorno por atracón. Y en ese tipo yo con o sin pérdida de peso, es verdad que la pérdida de peso ocurre, pero para mí eso no es lo más importante. Para mí lo más importante es que te vuelva al día siguiente, a los meses siguientes, a la semana siguiente, diciéndote, oye, mira, estoy mucho mejor, puedo hacer otras cosas con mi vida. He ganado calidad de vida. Ganancia de calidad de vida es poner como un fármaco de psiquiatra casi, entre comillas, pero el efecto es más psiquiátrico que metabólico ponderal. A mí eso está bien, está guay, pero me interesa menos. O sea, lo que es darle un espacio mental, espacio de RAM. Es como coger un ordenador y desinstalarle un programa muy malo, muy pernicioso, que no sirve para nada. Y ahí podemos meter otro tipo de programas. Vamos a intentar que sean programas buenos, en plan actividades buenas, que luego ya cada uno haga lo que quiera, pero que dan mucha paz, o sea, ese tipo de cosas. O sea, que son fármacos que pueden ser herramientas muy buenas, pero como todas herramientas, pueden tener tanto un uso bueno como un uso negativo. O sea, el uso negativo es ponerlo por cualquier cosa, ponerlo sin control médico, ponerlo porque sí, todo ese tipo de cosas que acaban banalizando una enfermedad, banalizando una medicación. ¿Crees que debe cronificarse ese medicamento o no? Habrá obesidades que quizás sí. Yo estoy ahora viendo que se pueda poner a dosis más bajitas. Es decir, hay dosis de pérdida de peso tochas, es decir, 15 o 10 de Monjuaro o 2,4 de semaglutida, y luego cuando se haya cumplido el proceso, ya hemos llegado a unos objetivos, tanto consensuados, a mí me gusta mucho consensuar las cosas con el médico, con el paciente, bajar poco a poco o bajar de repente a dosis mínima, sobre todo para controlar, tanto para hacer que el rebote sea menor, para controlar a lo mejor cosas relacionadas con el apetito en ciertas personas que lo necesiten, pero no es todas. O sea, hay gente que hace hay gente y hay estudios que ya están hechos de 1 año, año y medio o 2 años de tratamiento y tienen unos rebotes pues
del 2, 3, 9% respecto a la pérdida de peso que hayan podido tener de un 20%. Rebote o reganancia. La palabra sería reganancia más bien. Pero si se hacen bien las cosas, si se siguen bien las cosas, sí que es verdad que la gente en los estudios no es la gente real, está mucho más controlada, está mucho más vista. Los médicos de los estudios están muy pendientes de conseguir buenos resultados porque hay incentivos. Pero en general esas reganancias tan grandes, si se hacen bien las cosas, pueden no ser tanto. ¿Tú tienes buenas experiencias con Sí, la medicación? yo tengo buenas experiencias, tengo mayormente buenas experiencias, pero sí que tengo que decir, y esto nadie de la industria farmacéutica va a venir a pegarme, hay un 20, uno de cada 20, uno de cada 15 o incluso uno de cada 10 que no responden, que no es para todos. O sea, hay veces que no engancha bien en el receptor o de nuestros propios receptores o que no encaja bien en nuestra vida y no funciona. No es la solución para todos, pero sí que es verdad que uno de cada 20, joder, macho, que no funcione bien es bastante bueno. ¿Cuál sería el principio activo por el cual funcionan tan bien en cuanto a la obesidad? Porque ¿Qué le hace a nuestro claro, cuerpo ese medicamento? Simulan el efecto de una hormona natural que sale de nuestro estómago, ¿vale? Fue como la saliva de un lagartito que cogieron, lo metieron en un laboratorio y lo sacaron y vieron que se parecía mucho a una sustancia natural que el cuerpo humano, el estómago precisamente, secreta cuando nota la entrada de azúcar en el estómago. En el estómago, no a través de la sangre. Es como muy curioso. Cuando notas que hay azúcar en el estómago, secreta esa hormona que enlentece la digestión, que da saciedad y que secreta insulina. Entonces, por eso es buena para el control de la diabetes, que siguen siendo un fármaco buenísimos para el control de la diabetes, pero actualmente, por más popular y por más trending y por más famoso, pues son para el control del exceso de peso. Y eso lo que genera efectos a nivel del estómago y efectos también muy interesantes y que todavía están un poco más difíciles de ver, como todo lo que ocurre en nuestras cabecitas, a nivel de placer-recompensa. Es decir, modifica un poco los estímulos de placer-recompensa, no solamente de la comida. He visto pacientes que reducen el apetito, pero también reducen la sed, tanto de agua como de alcohol, por ejemplo. Y eso también es positivo y forma parte de la pérdida de peso. Pero, por ejemplo, el típico señor de 50 años, así, que los sábados o los viernes se toma 3-4 cervezas, pues va de fiesta o va de, sus cosas, sus tardeos, y se toma una y le cuesta. Y le dice, oye, pero tú bebías más antes, no sé qué. No me apetece. O sea, no es una modificación muy grande, sino es como un acallamiento de ese deseo por el alcohol. Esas son las cosas que ocurren y que creo que es positivo. Desde luego. A ver, yo ciertamente no estoy en contra. O sea, si yo de lo que estoy en contra es precisamente de que se haga un mal uso, de que se está dando a diestro y siniestro sin ningún tipo de criterio, de que la gente directamente, yo trato a médicos y me dicen, María, es que la gente viene a la consulta y me dice, vengo a que me recetes en lo que sea, el Wegovy, el Mounjaro. Eso es como una perversión del acto médico, ¿no? Ya no se considera un acto médico, se considera un acto de comercial de servicio. O sea, me parece terrible. Nuestra sociedad está cambiando en ese sentido, ¿no? Está bien que sea una cosa más horizontal, que no sea la figura tan asimétrica, pero eso tiene como consecuencia en el pendulazo de la historia de los cambios en el sociopolítico que se convierta casi el ir al médico como un acto más comercial. Es decir, yo voy a este sitio para decidir esto porque quiero adquirir esto. Y mientras utilizo esta figura, que es la figura del médico, porque en España, en casi todos los sitios, se necesita la figura de un médico para obtener eso. Pero no voy a que él lo decida, sino yo lo decido porque es tal, y es como un acto comercial, no un acto médico. Totalmente. Diferente. Y luego también me parece muy mal que el paciente empiece con la medicación sin haber intentado cambiar el estilo de vida. Porque sinceramente, vale, te va a funcionar, pero si no lo cronificas, en el momento en que dejes de tomar esa medicación y tú no hayas cambiado tus hábitos, tus hábitos te van a llevar de nuevo a donde estabas, al punto de partida. No hay que esperar, incluso no hay que esperar a terminar de tomarse el fármaco. Muchas personas me refieren, no, es que con este fármaco tienes muchos efectos secundarios de diarrea, de estreñimiento, de náusea, porque sigues comiendo lo mismo. Y al comer lo mismo, sobre todo en alimentos muy ricos en grasa, muy ultraprocesados, el efecto negativo de ese fármaco, porque tiene efectos negativos, efectos es un fármaco, desagradables, sí, no dejan de ser, no es sino más bien efectos desagradables, que la parada de la digestión y la sensación de náusea, incluso alteraciones del tubo digestivo, haciendo que tengas diarrea. Pues si sigues comiendo la misma basura que comías antes, que te ha hecho llegar a esa situación que has necesitado el fármaco, pues si sigues comiendo lo mismo, el fármaco va a acentuar esas cosas negativas que hay dentro de tu digestión y acentuar más todavía su efecto propio, haciendo que ese fármaco sea malísimo porque te sientas súper mal, no, porque estás comiendo lo mismo. Si hicieras una dieta o más saludable o consensuada con una dietista, probablemente el fármaco todavía te haría más efecto. Si, por ejemplo, aparte de hacer la dieta, hicieras ejercicio físico,
los rebotes, las reganancias posteriores serían menores, porque has perdido peso, pero has perdido peso a expensas de pérdida de masa grasa, que eso es lo importante. No queremos ser menos pesados, queremos tener menos grasa. ¿Eso está estudiado, el porcentaje de masa grasa? Está súper estudiado. O sea, en ese tipo de cosas. ¿Y se ve que se pierde grasa? Era una cosa, sí, se pierde. O sea, y esto es una cosa súper interesante que luego también voy a sacar aquí otro anuncio comercial mío. Sí, la verdad que hago demasiadas cosas. Me doy cuenta, cuando salgo de fiesta o hablo con la gente flipa conmigo. Con los fármacos GLP-1 producen una pérdida de grasa corporal un poquito mejor, por ejemplo, que dieta cetogénica o todo eso. A nivel de porcentaje de pérdida de grasa respecto a pérdida de músculo. Nosotros estamos perdiendo peso y vamos a perder las dos cosas. Tenemos como varios compartimentos de nuestro cuerpo, los huesos, que no se modifican tanto, la grasa y los músculos y otros. ¿vale? Agua y tal. Pues lo más importante en la pérdida de peso es grasa y músculo. Pues la pérdida de grasa pues en torno a un 80-90% y la pérdida de músculo puede ser un 5, un 10%. Esa pérdida de músculo existe. No se produce el Ozempic BAT o las cosas, o ese tipo de cosas tan virales que salen. Existe, pero no se produce tanto. Y cuando nosotros reforzamos con ejercicio físico, sobre todo de fuerza, mejoramos esa composición corporal todavía más o hacemos que la pérdida de peso pérdida de masa muscular no sea tan significativa. Y luego hay cosas, suplementaciones que yo quiero empezar a poner en boga, que es un suplemento que he hecho con HMB, que vamos a hacer junto con otra compañera mía endocrina, que es Teresa, HMB, L-carnitina para lipolisis y creatina, para conjunto esos fármacos o dietas hipocalóricas muy bestias, mejorar esa recomposición corporal, haciendo que mantengamos en la medida de lo posible. No es magia, porque son suplementos, no son esteroides anabolizantes, pero hace que la pérdida de masa muscular sea menor. Entonces, me va a parecer una diana terapéutica muy buena, un coadyuvante muy bueno para, por ejemplo, los fármacos GLP-1. Yo pensando en eso, yo ya lo hacía antes y lo bueno de yo hablar con un laboratorio, de tener la capacidad, es que yo me genero las cosas que yo veo que son necesarias para mis pacientes. Entonces eso hace que vayan a ser buenos suplementos, hostia. Bien. Has mencionado ahora la keto y la dieta hipocalórica. ¿Confías en ellas como tratamiento a la obesidad? Sinceramente, yo las he puesto. ¿Vale? Yo he puesto keto de sustitutivo y todo ese tipo de cosas, no es de las cosas que estoy más orgulloso del mundo. Y he visto pérdidas de peso, bueno, muy en pico hacia abajo, pero luego unos posteriores rebotes que no me han gustado mucho. No soy muy pro keto. Las personas keto no sé qué les pasa en la cabeza, que acaban teniendo una ideología diferente a la mía y no acabo encajando yo mucho con ellos, entonces probablemente se metan conmigo, pero no soy muy pro ese tipo de dietas, así que pueden tener beneficios, tienen muchas cosas, muchos estudios tal, pero como manejo principal para la pérdida de peso yo no lo veo. Y las dietas hipocalóricas sí que es necesaria la palabra, porque la termodinámica es una cosa súper importante y casi imprescindible y acaba siendo el pilar fundamental de la pérdida de peso, sobre todo hipocalórica mediterránea. Hipocalórica mediterránea porque creo que se adapta más a lo que tenemos que comer y se adapta más a nuestra sociedad y a nuestra cultura. Hipocalórica mediterránea. Claro, porque ¿sabes qué pasa? Que nosotros también vemos mucho la dieta de las 1000 calorías. Y a mí eso me hace, me explota la cabeza, ¿no? ¿Vale? Entonces, claro, sí que hay necesidad del déficit calórico, pero no me parece que sea necesario enseñar al paciente ni a contar calorías, ni a pesar comida, ni... ¿no? Entonces, no sé. Vale, eso es súper interesante que acabas de decir, es verdad que yo he dicho hipocalórica puede ser 0 calorías, entonces vas a perder muchísimo peso, también te vas a morir. Pero las dietas muy restrictivas normalmente tienen las patitas muy cortas. ¿Vale? La gente quiere buscar soluciones sobre un problema que lleva mucho tiempo con él, quiere soluciones demasiado rápidas para ese tipo de problemas. Que es entendible, que es comprensible, que hay que entenderlo, que cuando uno tiene un problema quiere solucionarlo lo antes posible, cuando uno se da cuenta que tiene ese problema quiere solucionarlo. Pero, en mi opinión, restricciones un poquito mejores respecto a la energía que tú generas, una pérdida de una reducción del 10-20%, acaba siendo una cosa mucho más sostenible en el tiempo, acaba siendo una cosa que nuestro organismo nos lo acaba notando mucho mejor. Y luego otra cosa que has dicho, que también me parece un melocotonazo muy bueno, es el contagio de kilocalorías. El contagio de kilocalorías, aunque la gente se obsesione mucho con eso y sea necesario en ciertos perfiles de personas, es decir, ciertos perfiles de personas muy disciplinadas, deportistas de alto rendimiento, gente que quiere hacer grandes pérdidas de peso consensuadas, por ejemplo, para un pesaje, para un combate de boxeo. Para el común de los mortales que vemos en las consultas, que probablemente estén escuchando viendo este programa, el contagio de kilocalorías no es tan necesario. Incluso se ha demostrado que el estrés y el manejo y el estar pendiente de las kilocalorías a veces puede aumentar sin querer la ingesta, porque tú estás tan nervioso, tan tal, contando calorías, midiendo, pesando, esto, otro. Primero, que es un tiempo que gasta, que no utilizas en otras cosas, hay que vivir con la dieta, no vivir por la dieta, y acaba siendo no beneficioso. Entonces,
haz unas medidas, pues medidas de cierto tipo de cosas súper importantes, como palmas, como puños, como un puñado de nueces o cacharillas de aceite. Cosas básicas que te renten mucho, pero no ponerte a medir kilocalorías si verdaderamente no lo necesitas, no vas a ganar tanto. Es que todo el estrés que te provoca eso ya genera, ¿no? Alteración también. Y la gente se pone muy nerviosa, pero cree que es lo que necesita y es una no. como muy incongruente, ¿no? Como muy... Es que te digo más, nada más que mejores la calidad de su dieta, ya van a perder peso, porque la mejora de la calidad conlleva en sí mismo una reducción del aporte energético y ese déficit del que no tienen ni por qué oír hablar. Sí, efectivamente. Porque luego se obsesionan con las calorías, con el contar, con el gramos, con el aceite, con la grasa, con el azúcar y acabas como... Y luego la mejoría de la calidad de dieta, otra cosa súper importante que la gente sufre mucho, mejora la saciedad. Sí. Vas un poco en piloto automático, es que hay que vendérselo así. Si comes mejor, comes más natural, comes más real, tienes menos saciedad y la gente asocia perder peso con pasarlo mal, tener hambre y eso tiene las patitas muy cortas. Una buena saciedad y un buen estar bien no implica que lo vayas a hacer, que vayas a hacerlo peor o vayas a hacerlo... Bueno, quizá un poco más lento, pero más efectivo. La gente asocia dieta pues a pasarlo mal, a pasar hambre, y no. Hay que romper con eso. Joaquín, no sé si hay algo más que tú quisieras añadir o que te parezca que no hayamos comentado. Pues yo creo que ha sido un programa súper completo y muchísimas gracias de nuevo por dejarme entrar aquí. Entonces, nada, pues muchísimas gracias por haber compartido todo este ratito con nosotros. A vosotros os recuerdo que podéis seguir a Joaquín en DR Puerma y que tiene publicado ya su libro Tus hormonas importan, un libro en el que vais a aprender sobre toda vuestra regulación hormonal, cuándo está alterado, cuándo no, cómo corregirlo, de una forma muy sencilla porque está explicado súper fácil para que todos lo podamos entender. Muchísimas gracias de nuevo, un placer haberte tenido aquí y gracias también a vosotros. Ya sabéis que nos escuchamos en un próximo episodio. Adiós.